a vosotros, amados hermanos de este hermoso grupo edificados en la palabra. En esta mañana damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite unirnos un día más en estos momentos de reflexión y de análisis de la palabra. Bendigo a Dios por la presencia de cada uno de ustedes, hermanos en la fe, amigos y oyentes que se reúnen cada mañana para poder escuchar la voz de Dios. Hoy en esta mañana damos continuidad a nuestro eslogan mensual, Segunda de Timoteo, una epístola apologética. Y en esta primera semana, amados hermanos, vamos a ingresar a la segunda carta de Timoteo, con un subtema, los fuertes encargos a Timoteo. Y el tema de hoy tiene como título, tercer encargo, ser fuerte en el Señor Jesucristo. Antes de dar inicio con la lectura de la palabra, vamos a dar gracias a nuestro Dios pidiendo su intervención por medio de su Santo Espíritu en esta mañana. Oremos, queridos hermanos. Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, venimos delante de ti para darte gracias y darte gloria, Señor, para suplicarte, Padre, que seas tú quien bendiga estos momentos de reflexión. Venimos delante de tu trono, no confiando en nuestras fuerzas, sino en tu gracia, que es en Cristo, tu Hijo amado. Señor, reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Nuestra fe se acaba, nuestros recursos se agotan, pero tu gracia nunca se termina. Hoy te pedimos que nos fortalezcas desde nuestro más profundo ser, que llenes, Señor, este lugar, que llenes cada corazón, que llenes, Señor, la boca de esta tu sierva para hablar palabras de vida. Te pedimos que tu Espíritu Santo tome esta palabra y que la haga, Señor, una espada fuerte que corte todo enredo, que desenmascare toda distracción, que levante maestros fuertes, soldados enfocados, atletas que luchan legítimamente y labradores que no se rinden. Abre, Padre eterno, nuestro entendimiento y permítenos comprender y entender tu palabra, Señor, con claridad, pero sobre todo, mi Dios, para ponerla en práctica. Habla, Señor, que tus siervas escuchan. Usa este vaso de barro para que tu poder se perfeccione en mis debilidades, Señor. Recibe tú toda la gloria, todo el honor y todo el poder, porque solo por tu gracia estamos aquí. Y solo por tu gracia saldremos fortalecidas. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús, que es nuestra fuerza y nuestra fortaleza, te pedimos tu guía y tu dirección. Amén y amén. Como ya les comenté, queridos hermanos, nuestra cita base se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 7, que a la letra dice así: Un buen soldado de Cristo Jesús. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al general que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Amén. Bien, queridos hermanos, y como ya les comenté, el título de nuestra reflexión de hoy dice: tercer encargo, ser fuerte en el Señor Jesucristo.
Y aquí, hermanos, una pregunta que quiero realizarles, algunas preguntas. Dice, ¿alguna vez has sentido que ya no puedes más? ¿Te sientes débil, cansado, sin ánimo? ¿O has tenido que hacer trampa para lograr algo? La fortaleza que Dios demanda no sale de ti, sale de su gracia. Y esa gracia te hace maestro, soldado, atleta y labrador para el trabajo de su obra. Hoy entenderemos, hermanos, que la fuente de la fortaleza se encuentra en el Señor Jesucristo. En particular, la encontramos en la gracia que es en Cristo Jesús. Recuerde que Pablo estaba enfrentando la muerte. Sería ejecutado por los romanos bajo la falsa acusación de ser un revolucionario, en contra del Estado, en contra del imperio. Timoteo sería el sucesor de Pablo. Pronto él tendría que asumir la responsabilidad por las iglesias dispersadas por todo el mundo. Pronto sería suya la responsabilidad de esparcir el Evangelio por toda la tierra. La esperanza de Timoteo era una sola, al igual que para cualquiera de nosotros. Timoteo necesitaba una fortaleza ilimitada, una fortaleza que pudiera llevarlo a conquistar cualquier circunstancia y a trabajar en cualquier tarea hasta llevarla al término. Y esa fortaleza solo podría venir de una fuente, y Pablo lo sabía. Esa fortaleza es la fortaleza de Dios. La fortaleza de los hombres no es más fuerte que el hombre, y el hombre termina en el polvo de la tierra. Su fortaleza se acaba. Y no solo eso, sino que a lo largo del camino de la vida, el hombre se queda corto y falla una y otra vez. Fallamos siempre, una y otra vez, como lo estamos viendo. No importa quién sea la persona, no importa si sea hombre, mujer, niño, joven, adulto, anciano. La debilidad de su fortaleza se muestra continuamente. Sin embargo, la fortaleza de Dios es enteramente diferente. La fortaleza de Dios es suficiente y grande y poderosa. Vamos a dar inicio al desarrollo de nuestro tema y dice el verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y sabemos, queridos hermanos, que la gracia significa un favor y una bendición inmerecida de parte de Dios. El hombre no merece el favor y la bendición de Dios, pero Dios ama al hombre. Por tanto, Dios ha provisto la manera para que el hombre reciba su favor y su bendición. Y la mejor manera posible es a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El hombre puede recibir las bendiciones de Dios mediante el Hijo. Y estas incluyen la fortaleza de Dios, la fortaleza para conquistar y vencer todas las pruebas y llevar a cabo su tarea sobre la tierra, sin importar cuán trabajosa o difícil sea. Y la idea es esta, queridos hermanos, debemos hacer lo que Pablo le dijo a Timoteo que hiciera. Debemos ser fuertes, pero no en nuestras propias fuerzas, como ya lo analizamos anteriormente, sino en la gracia, en ese favor inmerecido que Cristo nos dio. Debemos mirar a Cristo, no a nosotros mismos ni a otras personas. Debemos confiar en la suficiencia de Cristo y no en nuestras propias fuerzas. Bueno, y ahora que ya entendimos que gracia es un favor inmerecido, Timoteo necesitaba esa fortaleza ilimitada para una tarea que parecía humanamente imposible. La fortaleza humana se le acababa, pero la de Dios es incansable. La fuerza del hombre termina en el polvo. La fuerza de Jesús venció la muerte.
Es algo así como un ejemplo, como un celular, amados hermanos. Así sea el más nuevo, el más sofisticado, el más funcional, si no tiene batería, si no tiene pila, no funciona, aunque sea nuevo, aunque sea el último modelo. Así nosotros, a lo mejor válgame, perdón el ejemplo, pero así nosotros sin gracia, sin la gracia de Dios, no funcionamos adecuadamente. Aunque tengas dones, aunque seas muy especial, aunque hagas lo que hagas, si no estás cubierto de la fortaleza y de la gracia de Dios, no funcionas. Por eso es que tenemos que conectarnos a la fuente de poder. Esa fuente de poder que es Jesucristo. Esa fuente que nos mantiene nutridos y esa fuente que nos llena de vitalidad y fortaleza. Por eso, el apóstol Pablo decía muy acertadamente en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Este es un verso que ejemplifica claramente la palabra que le dice a Timoteo: esfuérzate, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, no en la tuya, no en tus fuerzas, sino en la que Jesucristo te da cuando tú lo aceptas como Señor y Dios. Por eso, Pablo también decía: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Y también esto le llevaba a él a declarar fielmente y firmemente que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la gracia del Señor fortalecía a Pablo. La gracia y ese favor y esa fuerza era su motor para seguir adelante en medio de cualquier situación de la cual Pablo se enfrentara. Pablo describe 4 cuadros para ilustrar lo que quiere decir con esforzarse en Cristo Jesús. Estos cuadros los trataremos enseguida. Ya vimos que la fuente de fortaleza es la gracia del Señor, según el verso 1. Y los 4 cuadros que vamos a analizar es el verso 2, que dice: un maestro fuerte. Versos 3 y 4, un buen soldado de Jesucristo. Verso 5, un atleta fuerte. Verso 6, un labrador diligente. Y al final concluiremos y analizaremos con la última indicación que le da Pablo en el verso 7, donde le dice: considera estas cosas, considera estas cosas que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Bien, vamos a analizar el versículo 2, donde dice: maestro disciplinado. El primer cuadro es de el maestro, un maestro fuerte. Un maestro tiene 2 deberes fundamentales. Un maestro fuerte recibe la verdad, y la segunda verdad es que tiene que enseñarla. Un maestro recibe la verdad. Timoteo había escuchado a Pablo predicar y enseñar la verdad. ¿Cómo sabía Timoteo que la predicación y enseñanza de Pablo eran verdaderas? Por los muchos testigos que daban testimonio de ello. Muchos proclamaban que las promesas de Cristo eran ciertas cuando ellos confiaron en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Algo sucedió. Recibieron una vida transformada. Recibieron una profunda percepción de la presencia de Dios en sus vidas. También recibieron la seguridad absoluta de la salvación y el perdón del pecado. Recibieron también la presencia del Santo Espíritu de Dios. Igual también recibieron la seguridad de una vida eterna.
Estos aspectos nosotros también los recibimos, amados hermanos, cuando creemos en Jesucristo y lo hacemos nuestro Señor y Dios. Muchos testigos confirmaron lo que Pablo enseñaba, por tanto, Timoteo podría confiar en ello. Y cuando lo hizo, Timoteo mismo fue también convertido y transformado. Experimentó en carne propia la verdad de Cristo y su salvación. La verdad de Dios y de la salvación ha sido establecida para siempre. Cristo Jesús, el Hijo de Dios mismo, vino a la tierra para revelar a Dios y el camino de la salvación. Y lo hemos visto, amados hermanos, testigo tras testigo, según la palabra, a través de los siglos, confirman la verdad. Depende del hombre el escucharla y recibirla. Y un maestro fuerte escuchará y recibirá esa palabra y la dará a conocer a otros. Mostrará a otros la verdad, los convertirá a ellos en maestros que pasarán la verdad a las futuras generaciones. Un maestro fuerte prepara a otros para transmitir la verdad. El pensador William Barclay tiene un texto así que va muy acorde a esto, y dice: todo cristiano debe verse a sí mismo como un vínculo entre dos generaciones. Él no solo ha recibido la fe, sino que debe pasarla más adelante. Simpson escribe acerca de este pasaje también y dice: la antorcha de la luz celestial debe ser transmitida sin que se extinga de una generación a otra. Y Timoteo debe considerarse un intermediario entre la era apostólica y la siguiente. El maestro es un eslabón de la cadena viviente que va sin interrupción desde nuestro momento actual hasta Jesucristo y viceversa. La gloria de enseñar es que enlaza el presente con la vida terrenal de Jesucristo. La verdad debe entregársele a creyentes fieles. Así le dijo Pablo a Timoteo cuando le dio la encomienda, cuando le dijo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La idea aquí es que un maestro fuerte no le encargará la verdad a una persona infiel. El maestro fuerte buscará personas fieles y les encargará la verdad para ser transmitida. Matthew Henry dice: hombres fieles son aquellos que buscarán sinceramente la gloria de Dios, la honra de Cristo, el bienestar de las almas y el avance del reino del Redentor en medio de los hombres. Y ahí surge también fuerte la encomienda de Jesucristo cuando les dijo a los apóstoles: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. Y esta es la más grande encomienda. Y dice claro: hagan discípulos, pero enséñenles todas las cosas. Entonces, un maestro fuerte va a cumplir este mandato. Y a eso hemos sido llamados todos, no nada más Timoteo, a ser maestros, enseñadores, como bien lo vimos anteriormente, a transmitir la fe de una generación a otra. El segundo cuadro que analizaremos según el verso 2, 3 y 4 es del soldado. Dice que el creyente cristiano debe ser un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado soporta, sufre y participa de los momentos duros con los demás
soldados. Bueno, queridos hermanos, aquí ya entramos un poquito acerca del verso siguiente que habla acerca de un soldado. Nada más quiero regresarme un poquito en cuestión del maestro, porque hay una parte muy importante que quiero también que consideremos en el verso 2, que habla acerca de un maestro fuerte. Y ya vimos que un maestro pues debe enseñar, ¿verdad? Un maestro debe de ser una persona fiel, como le encargó Pablo a Timoteo. ¿Y por qué? Porque un maestro es parte de esa gracia que se multiplica. Es pieza importante. Por eso cuando le dice, encomienda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí vemos un círculo importante. 4 generaciones que se transmiten, ¿no? Primero, Pablo a Timoteo. Timoteo a hombres fieles y los hombres fieles a otros. Y así, durante todo nuestro lapso de vida, con las cartas que Pablo escribió hasta nuestro tiempo, Pablo sigue ministrando, Pablo sigue levantando Timoteos, y estos Timoteos tienen que transmitirlo a hombres fieles y los hombres fieles a otros. Y la palabra se transmitirá de generación en generación, siempre que haya alguien que escuche, que aprenda y que transmita. Que debe recibir verdad, pero también debe enseñarla a otros. Un fortalecido en la gracia de Cristo no se guarda lo que Dios le da, no se guarda lo que ha creído, sino que lo transmite, disipula, invierte en otros. Y aquí hay una pregunta, amados hermanos, que quiero que podamos analizar durante este periodo y este tiempecito. Dice, ¿a quién estás discipulando tú como hijo de Dios? ¿A un hijo? ¿A una vecina? O tal vez a la alma nueva que llegó a la iglesia. Amado hermano, tenemos que entender que la gracia no se estanca. Si Dios ya te sacó a ti de algún lugar en especial, si Dios te sacó de alguna depresión, busca a un deprimido o a una deprimida que le puedas tú transmitir esa confianza y esa fe. Si te sacó de deudas, enseña mayordomía. Ser maestro no es un título nada más. Ser maestro es función. Ser maestro es estar enseñando en todo momento. ¿A quién le estás pasando, amado hermano, lo que Dios ya te enseñó? Y recuerda siempre, la fortaleza se multiplica cuando se comparte. Todo lo que tú aprendes se multiplica cuando lo compartes a otros. No lo guardes, transmítelo. Bueno, queridos hermanos, entonces recapitulemos ahora en el próximo punto, que es el soldado. Versículos 3 y 4. Dice, un soldado creyente. El segundo cuadro es del un buen soldado. El creyente cristiano debe ser un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado soporta, sufre y participa de los momentos duros con los demás soldados. Un buen soldado está al lado de los demás soldados y sufre las adversidades de la batalla y de la lucha. Entrega toda su mente, cuerpo y alma a Cristo. Un buen soldado entrega todo su tiempo y energía. Un buen soldado entrega también sus bienes y sus posesiones a Cristo para la misión del Evangelio. El soldado de Jesucristo sufre penalidades sin importar cuáles sean. Sufre penalidades para que los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, sean salvos del pecado. Sean librados del mal, de las enfermedades, de la corrupción, del vicio, de la soledad, de la muerte y del juicio. Un buen soldado no se enreda en los negocios del diario vivir,
se mantiene enfocado en la causa de Cristo, la de alcanzar a un mundo moribundo con el mensaje de vida. Ahora, las personas pueden tener vida y vida abundante, como lo dijo Jesucristo. Y podemos vivir eternamente sabiendo sin lugar a dudas que esto es parte de la gracia salvadora de Jesucristo. Pero necesitan oír sobre ese líder que puede darles esta vida. Necesitan conocer todas esas personas que están lejos de Cristo. Y esta es la tarea del soldado. Esta es la gran causa del soldado cristiano por la cual debe pelear. Y el buen soldado nunca se desvía de esta causa y nunca se enreda en los negocios de la vida. Y la recomendación de Pablo, el versículo base que estamos analizando, dice: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así es, amados hermanos. Entonces, el apóstol Pablo siempre ha dado indicaciones en todas las cartas que le escribió a las iglesias. Les hacía ver sus recomendaciones. Y también dice: no améis al mundo, dice el apóstol Juan, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, todo buen soldado no se enreda en todas estas situaciones del mundo, queridos hermanos. Entonces, aquí entendemos que un buen soldado de Jesucristo debe estar listo para las batallas de la vida, sin distraerse. No todo soldado está en descanso, siempre habrá una guerra espiritual. No se enrede en los negocios de la vida. Un soldado no se distrae. Su meta es agradar a aquel que lo llamó. Y aquí las preguntas para ti y para mí, amado hermano. ¿Qué te está enredando hoy? ¿Redes sociales? ¿Chismes? ¿Deudas? ¿Vanidad? ¿Envidias? ¿Pleitos? Suelta todo, hermano. Suelta lo que te quita el enfoque para la batalla y vamos al frente de batalla. El siguiente cuadro es el verso 4, que dice: un atleta. El tercer cuadro es el de un atleta. El creyente cristiano también está representado así, porque debe ser como un atleta en la causa de Cristo. ¿Y cómo son los atletas, queridos hermanos? Sabemos que un atleta es fuerte en disciplina y negación de sí mismo. El que lucha como atleta, la idea es la de un atleta profesional. Entonces vemos que la idea es la de un atleta profesional, no de un atleta amateur, sino una persona que ha dedicado su vida, todo lo que es y todo lo que tiene, a la competencia. El cristiano no debe ser un amateur, debe ser un profesional. La lucha no es algo a tiempo parcial, requiere toda la dedicación, energía y esfuerzo del atleta cristiano y un poco más. El atleta cristiano debe avanzar hasta donde le den sus fuerzas y entonces debe continuar adelante. ¿Cómo? De la misma manera que lo hace el atleta profesional. Mediante disciplina y dominio propio. No debe haber nada que lo detenga o lo distraiga. Y asimismo el creyente debe estar comprometido completamente a vivir para Cristo. En todo momento, todos los días debe ser disciplinado y tener el control sobre su mente, cuerpo y alma.
El creyente, como un atleta, debe buscar a Cristo y ser fiel y ser más y más como Él. Debe procurar que todo hombre, mujer y niño conozcan a Cristo. No importa cómo se sienta, el creyente cristiano debe ser disciplinado y mantener el control cada día de su vida. Esto parece difícil y duro, amados hermanos, pero si ya Pablo por eso le iniciaba diciendo a Pablo, fortalécete en la gracia. Entonces, si ya hemos sido fortalecidos con la gracia, todo lo demás no va a ser tan complicado. Entonces seguimos con la analogía del atleta. Dice que un atleta lucha legítimamente, o de lo contrario es descalificado de la competencia. Es crucial que sepamos esto, porque este es el punto en el que muchos cristianos creyentes fracasamos. Porque no es suficiente declarar que creemos o que vamos a participar en la competencia como un atleta. No es suficiente anotarte e inscribirte, sino necesitas comenzar a correr, a practicar, a entrenar. Y tienes que aprender a luchar legítimamente con esfuerzo, con dedicación, con disciplina. Aquí recordemos que en la Grecia antigua, y yo creo que le hace esta analogía Pablo a Timoteo, porque Timoteo era de padre griego, entonces era muy común para él saber acerca de las competencias en tocante al ejercicio, a la disciplina y a los atletas que corrían en la carrera. Dice que el atleta griego se le exigía que pasara 10 meses de entrenamiento antes de las competencias. Durante este tiempo tenía que realizar los ejercicios reglamentarios y vivir una vida estrictamente separada en cuanto a las cosas comunes y corrientes de la vida, y se le colocaba bajo una dieta rigurosa. Si quebrantaba las reglas del entrenamiento, sería desechado y descalificado, excluido, quitado, descalificado, como lo dice la palabra. Cualquier persona que quiere entrar en una competencia tiene que obedecer las reglas, y más aún a una competencia cristiana. Debe de obedecer las reglas dispuestas por el oficial de la competencia. Y ese oficial es el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios mismo. ¿Cuáles son las reglas? Muy sencillas. Debe creer en Cristo. Debe seguir a Cristo. Debe obedecer a Cristo y debe vivir como Cristo vivió. Difícil, ¿verdad? Pero no imposible, amados hermanos, si nos fortalecemos con su gracia. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda en 1 Corintios 9, 24, 27, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero no uno solo se lleva el premio? Corred, de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces esta recomendación fuerte nos hace ver que tenemos que disciplinarnos, tenemos que entrenarnos, capacitarnos y mantenernos fieles y constantes, porque como dijo Pablo, no vaya a ser que yo siendo heraldo, o sea que haya enseñado a muchos, sido ejemplo de muchos, seguido por muchos, al final vaya a ser descalificado o eliminado por algo, ¿no? Entonces él nos hace esa recomendación. También nos dice, por tanto, nosotros también
Otra de las recomendaciones importantes del apóstol dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Amados hermanos, entonces la analogía del atleta, del corredor, pues es muy aplicada también en nuestras vidas. El siguiente y cuarto cuadro es acerca del labrador, de un labrador que en verdad trabaja. La palabra trabajar se refiere a un trabajo diligente, difícil, agotador. Es la imagen de un labrador que trabaja hasta el cansancio, hasta estar tan cansado que no puede dar un paso más. Fíjese en el punto más significativo. El labrador diligente que trabaja arduamente, el que trabaja hasta el agotamiento, es el que será el primero en participar de los frutos. El labrador diligente será el primero en ser recompensado y será el primero en participar de los frutos de la cosecha. Entonces, este comentarista o historiador Matthew Henry dice: si vamos a participar de los frutos, debemos trabajar. Si vamos a obtener el premio, debemos correr la carrera. Además, debemos trabajar primero como lo hace el agricultor, con diligencia y paciencia. Para poder participar de los frutos, debemos hacer la voluntad de Dios antes de recibir la promesa. Y la palabra de Dios en Santiago 5, 7 al 8 nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. La palabra de Dios es clara, amados hermanos, y nos insta y nos hace comparaciones de figuras que tenemos muy a la mano para poder comprobar. En resumen, el atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Hay reglas, hay santidad, obediencia, carácter. Dios no bendice el atajo ni la flojera. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El fuerte en la gracia ora, ayuna, sirve, siembra antes de cosechar. El maestro transmite la verdad, enseña, no es pasivo, es esforzado, es diligente, es entendido para transmitir esa verdad a otros, que transmitirán así de generación en generación las verdades divinas. Y ya en la última parte, en el versículo 7, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Y en Reina Valera dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, amados hermanos, el creyente necesita pensar, analizar todas estas cosas, todo lo que el Señor nos enseñó, todo lo que hemos aprendido. Y necesitamos pedirle esa sabiduría y ese entendimiento que solo Dios nos puede dar para poder comprender las verdades divinas, para poder entender, así como dice la palabra. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos en Juan 8:31, que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, amados hermanos, la última recomendación de Pablo a Timoteo es precisamente esa, que entendamos la palabra del Señor, que podamos entender todas esas cosas, pidiendo entendimiento de parte del Señor para poder no solo entender, sino llevarlo a la práctica. Entonces, considerar estas cosas. Pablo cierra con estas frases. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. La fortaleza en la gracia requiere meditar. No solo oír los sermones cada semana que vamos al templo, o en alguna prédica o en algo, no solo es eso, sino es accionar en la palabra. Es, si yo escucho hoy, ponerlo en práctica. No nada más escuchar y amontonar conocimiento. Es enseñar, es transmitir, es ser fiel, es ser entendido. Y hay una palabra que se dice rumiar, ¿no? Lo que hacen las vacas. Tragan y luego regresan el alimento y lo mastican y mastican hasta que lo deshacen. Entonces, algo así debemos hacer nosotros con la palabra, valga el ejemplo, pero tenemos que rumiar la palabra, escucharla y luego digerirla, analizarla hasta que la entendamos y hasta que se haga un estilo de vida en nosotros. Dios da entendimiento al que considera su gracia y lo hace parte activa en cada instante de su vida, esa gracia y ese entendimiento de la palabra de Dios. Hoy, amado hermano, ¿dónde estás hoy? Hoy el Señor te dice lo que Pablo le dijo a Timoteo. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia y considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Amado hermano, amada hermana, yo te voy a pedir que cierres tus ojos y pienses. Si te sientes cansado, deja de pelear en tus fuerzas. La gracia es tu recarga. Fortaleceos en el Señor, dice la palabra, y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Y hoy, hermano, vuélvete a la fuente. Vuélvete a esa vid verdadera, donde nos dice que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid, y que separados de Él nada podemos hacer. Deja de pelear las batallas de la vida con tus fuerzas y humíllate al Señor. Si estás enredado, ¿qué negocio de la vida te tiene distraído del llamado? Como buen soldado, amado hermano, corta lo que no te edifica. Tu comandante es Cristo. Si estás queriendo cosechar sin sembrar, sé un labrador diligente. La gracia trabaja. Haz oración. Discipula a alguien. Sirve, aunque nadie te vea. El fruto viene después del trabajo, no antes. No podemos cosechar sin sembrar. La palabra nos es muy clara en todo tiempo. Dice, trabaja en la obra del Señor. Por eso la asemeja en una viña, en donde todos tenemos que trabajar. Si Dios te ha dado palabra, sé maestro. No escondas tu testimonio, porque hay un Timoteo allá afuera que necesita que le pases lo que a ti te salvó, que le transmitas ese liderazgo que el Señor te ha dado. No te lo calles, no te lo guardes, no pienses es mío, a mí me costó trabajo. No, hermano, el Señor es el que nos da el entendimiento y nos da el conocimiento. El Señor es el que nos da la gracia de servir de una o de otra forma. Y así como lo hemos aprendido, debemos transmitirlo, porque siempre habrá un Timoteo al cual podamos ministrar y guiar en la palabra. Si hay enredos en tu vida, amado hermano, que te han envuelto apartándote del propósito de Dios, hoy decide cortarlos. Suéltalos para que agrades al comandante que te ha llamado a luchar como un soldado fiel.
¿Estás cansado de pelear solo o sola? Pide a Dios su fortaleza. ¿Estás enredado y quieres ser soldado libre otra vez? ¿Has hecho trampa y quieres volver a luchar y a correr legítimamente? ¿Sembraste y no ves fruto? Decide seguir siendo labrador. El Señor dará el fruto a su tiempo. Dios te está llamando a ser maestro, atleta o labrador. En este tiempo di, heme aquí, para discipular, para obedecer, para trabajar. No solo prometas a Dios que serás fuerte. Ven a rendirte a Él para que su gracia te haga fuerte. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy reconocemos que nuestra fuerza se acabó. Hemos peleado batallas con brazos. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy reconocemos que nuestra fuerza se acabó. Hemos peleado batallas con brazos de carne y terminamos en el polvo. Pero hoy volvemos a la fuente que es Cristo Jesús. Esfuérzanos en tu gracia, Señor, esa gracia inmerecida que levantó a Pablo de la cárcel, que sostuvo a Timoteo en el miedo, que resucitó a Cristo de la muerte, que esa misma gracia nos levante hoy. Haznos maestros fuertes, que no nos callemos lo que tú nos has dado. Haznos soldados buenos, que suframos penalidades sin quejas y sin enredarnos en los asuntos de la vida. Haznos atletas, que corramos legítimamente en santidad. Haznos labradores, que trabajemos primero, aunque duela, creyendo que el fruto viene después. Perdónanos por querer cosechar sin sembrar, por coronarnos sin obedecer, por pelear sin estar conectados a ti. Hoy consideramos estas cosas, danos entendimiento y que tu gracia no sea en vano en nosotros, Señor, sino que trabajemos más y más, pero no por nuestras fuerzas, no por nosotros, sino por tu gracia en nosotros. Recibe, Padre bueno, a este ejército rendido, levantando fuerte, no con fuerza humana, sino en el poder de tu fuerza, de tu gracia, de tu bondad, amado Jesucristo. En tu nombre pedimos gracia y nuestra fortaleza. Amén y amén. Amén, amados hermanos, que el Señor nuestro Dios nos dé fortaleza y nos dé fuerza para seguir luchando y avanzando. Bendecido día para todos y cada uno de ustedes. Estuvo con ustedes su hermana en la fe, Miriam Valle, desde Baja California, México. Un abrazo fraterno y un saludo de paz, hasta donde se encuentren. Paz a vosotros.